Como que nos pusimos de acuerdo y todos estamos de azul. Parece que sí. Esa era la idea. Solo hay uno que es santafereño y está de blanco, los demás somos de millos. Blanco con rojo, Manuel. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien allí? Bueno, muy bien, vamos a iniciar entonces. Ya contamos con 25 participantes. Quiero comentarles un poquito sobre esta iniciativa que tiene Biomove el día de hoy, de realizar una tertulia entre capos, el camino de la ciencia. Queremos dar una definición muy importante aquí, es aclarar que el término capo hace referencia a esa persona que tiene un amplio conocimiento, que dispone de un repertorio y de un recorrido en una ciencia específica. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo con los capos de la ciencia. Bueno, quiero hablarles también de Biomove. Biomove es una iniciativa que surge a partir de la ciencia de la biomecánica. Queremos que las personas compartan, aprendan y apliquen el conocimiento desde la biomecánica. Es muy importante para nosotros identificar estos espacios de compartir ciencia, de compartir conocimiento, y por eso tenemos hoy a estos capos que nos van a hablar un poquito de su proceso de vida, de todo el proceso que han hecho, de la parte formativa, y que como personas les ha ayudado a encontrarse y a hacer grandes cosas. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro primer capo. Quiero aclararles una cosa, y es que el capo que vaya a ir hablándonos en este caso va a tener 3 minutos para contarnos quién es, cuál fue su proceso formativo y en este momento qué se encuentra realizando. Vamos a tomar un tiempito de 3 minutos. Entonces, por favor, John Freddy, tú eres el primero en acompañarnos. Lo encontramos en Instagram como @ciencia, salud y deporte. Y este capo es muy importante porque es el capo de la fisiología del envejecimiento. Entonces, queremos que nos compartas un poquito sobre todo ese trabajo que has venido realizando en el transcurso de estos años. Bienvenido, John Freddy. Este es un espacio y es un gusto compartir con usted todo ese bagaje que nos va a contar. Muy buenas tardes para todos. Es un agradable placer compartir con ustedes esta tarde de día. Gracias por la invitación. Mi nombre es John Freddy Ramírez Villada. Yo tengo una formación con un postdoctorado en narrativa científica. Soy doctor en ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte de la Universidad de Córdoba, España. Tengo una maestría con un énfasis en anatomía y embriología de la misma universidad. Soy licenciado de la Universidad de Caldas, de programa de Ciencias de la Salud, Educación Física, Deporte. Profesor e investigador colombiano, actualmente vinculado a la Universidad de Antioquia. He pasado por muchos, digamos, por todo lo que debiera pasar un investigador, desde simplemente ser un investigador de campo hasta formular líneas de investigación, coordinar y dirigir grupos de investigación, posicionar grupos de investigación y trabajar con la ciencia colombiana y en diferentes tipos de redes. Actualmente participo de manera activa con el Colegio Americano de Medicina del Deporte desde la Fisiología del Envejecimiento, y en Colombia también con Colfisis, del cual aquí tenemos a su representante, el doctor Henry León. Yo diría, llevo más o menos en el ambiente colombiano unos 10 años trabajando fuerte desde la docencia y la investigación, muy interesado y muy apasionado por la fisiología del ejercicio, con un doble clivo, un énfasis particular en fisiología del envejecimiento por la importancia que tiene ese fenómeno para mi vida. Actualmente estoy en dos grandes frentes. Tengo en este momento una gran oportunidad de participar en un proyecto internacional con adultos mayores que vamos a llevar a cabo en Francia. La idea es trabajar con adultos mayores que tienen alguna condición cardiovascular y probar en ellos algunos modelos de rehabilitación. Eso lo haremos con la Universidad de Besanzón, en compañía del doctor Nicolás Tordí. Y en Colombia estoy empezando a liderar un macroproyecto muy importante, que es un observatorio de envejecimiento, de deterioro funcional en Colombia. La idea es integrar desde Antioquia toda la información que se pueda desprender desde los departamentos para poder tener una especie de cartografía del estado real de nuestros mayores, y a partir de ahí poder contribuir con los profesionales que trabajan con ellos, con las instituciones y con las políticas públicas. Eso, a grosso modo, más o menos es lo que estoy haciendo ahora.
Bueno, John Freddy, muchas gracias. Creo que este es un recorrido bastante amplio y una aplicabilidad muy interesante. Vamos entonces a darle paso al segundo capo, Henry Humberto León Ariza. Lo encontramos en Instagram como @HenryLeón_MD. Es un gusto para nosotros compartir con usted, Henry, que es un capo de la fisiología del ejercicio y un capo del fitness. Entonces, cuéntenos un poquito ese recorrido y ese bagaje que tiene como profesional y como docente. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias Manuel, Albeiro y John, con quien creo que vale la pena decir que además de otras cosas nos une una amistad de ya un buen tiempo, ya por lo menos unos 12, 13 años, pensaría yo. Bueno, y gracias por la presentación. Mi nombre es Henry León. Yo estudié licenciatura en Educación Física en la Universidad Pedagógica Nacional. Después hice medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Me gradué de médico. Y después de eso, pues inicié como un proceso de tratar de buscar por dónde iba yo a orientar mi vida profesional, que realmente no la veía yo mucho en el lado del consultorio, no me sentía muy a gusto trabajando para el sistema de salud colombiano, digámoslo de esa manera. Y eso hizo que explorara otras alternativas y dentro de esas alternativas encontré dos cosas que particularmente considero que me han llenado, sin decir que no hago todavía, obviamente, la atención asistencial. Uno que es la docencia y dos, la investigación. De esa forma me empecé yo a trabajar en docencia, fui profesor de muchas universidades, de varias universidades aquí en Bogotá, incluyendo la Universidad de Santo Tomás, en donde fue como el sitio donde nosotros los cuatro nos articulamos hace, como les decía, por lo menos unos 12 años. Y de ahí, pues surgió la posibilidad, ya trabajando en la Universidad de Santo Tomás, tuve la posibilidad de hacer mi doctorado en la Universidad de La Sabana. Tuve que dejar la Universidad de Santo Tomás por eso. Terminé mi doctorado en biociencias con la Universidad de La Sabana y en la actualidad también es el sitio donde ejerzo laboralmente. Estoy trabajando con el área de fisiología humana de la Facultad de Medicina. De hecho, soy el coordinador del laboratorio de fisiología y además de eso soy jefe del departamento de morfofisiología. Entonces, en el proceso de formación de los médicos me encargo como de esas etapas iniciales, sobre todo en los primeros 2 años. Y digamos que a partir de allí, pues sin dejar de lado obviamente el tema de la fisiología humana, pues trabajo en temas asociados a fisiología del ejercicio. Varios de los trabajos, de hecho, hemos tenido la oportunidad de desarrollar con John. Yo creo que alrededor del 30, 40% incluso de mi producción académica fue en compañía de John Freddy, cuando trabajamos juntos en un departamento en la Universidad de Santo Tomás y de ahí para adelante, de hecho, seguimos haciendo cositas. Y lo mío tiene que ver un poco más con la fisiología clínica del ejercicio, con la forma como cambia la fisiología humana en relación al desarrollo de patologías. No es lo mismo una patología, una persona hipertensa que haga ejercicio que una persona que no sea hipertensa. Y eso que se conoce con el área de la fisiología clínica del ejercicio, pues es como el área que más me gusta y me apasiona, porque es trasladar los elementos clínicos, los de la medicina, con las ciencias del ejercicio. En la actualidad, pues hago parte de la American Physiological Society, la Sociedad Americana de Fisiología, y en Colombia soy el presidente de la Asociación Colombiana de Fisiología, de Colfisis, y bueno, nada, un gusto estar aquí también con todos ustedes. Henry, muchas gracias por ese aporte que nos está haciendo. Es muy importante conocerlos a cada uno. Vamos entonces con el siguiente capo. Tenemos a Albeiro Sánchez Jiménez. Lo encontramos en las redes sociales como @sanalbeiro72. Albeiro es el capo de la psicología deportiva. Albeiro, cuéntenos un poquito cómo ha sido ese proceso formativo, ese proceso de docente, investigador. Cuéntenos y compártanos su historia de vida también. Hola Jenny, hola compañeros. De verdad que es un gustazo compartir entre amigos esta tertulia. Pues como decía Henry, desde hace 12 años este grupo se conoce, aunque hacen falta otros capos que en algún otro momento también tendremos la posibilidad de compartir con ellos. Yo soy licenciado en Educación Física de la Universidad de Cundinamarca en la sede Fusagasugá. Después hice una especialidad de Pedagogía del Entrenamiento Deportivo de la Universidad Pedagógica Nacional. Después conté con la suerte y la fortuna de poder desarrollar procesos de maestría y doctorado en la Universidad de Bretaña Occidental en Brest, Francia. A partir del año 2008 que regresé a Colombia, me encontré con el doctor John Freddy Ramírez en la Universidad Santo Tomás.
encontramos al otro capo que nos falta hablar hoy, el profesor Manuel Riveros, y con Henry nos encontramos y a partir de ahí, pues, cada uno desde su experticia, sus expectativas, sus intereses, sus motivaciones, sus personalidades, pues fuimos generando, antes que el equipo de investigación o de compañeros de trabajo, fue una relación de amistad bastante fuerte, ¿sí? Con decirles que soy el padrino de matrimonio de 2 de los capos que hay aquí, y el otro no, porque ya se había casado cuando lo conocimos. Entonces, empezamos a generar unos procesos de amistad bastante fuertes que nos ha llevado a la posibilidad de generar investigaciones en conjunto, y en dado caso también lo puedo decir con mucho orgullo que nuestros procesos de amistad, de nuestros procesos académicos, de nuestros procesos de investigación, hemos dado internacionalización a este grupo, ¿sí? Lo comentaba el doctor con su proyecto de investigación en la Universidad de Franche-Comté en Besançon, en Francia. Con Henry también hemos tenido la posibilidad de viajar a Brest y a Besançon, donde nos hemos hecho amigos con mucho orgullo de investigadores también reconocidos en el ámbito de la fisiología del ejercicio en Francia, y que nos aportan bastantes procesos. Actualmente soy profesor de educación física de un colegio público aquí en Bogotá. Desde el año 2010 soy profesor de educación física, trabajo con un muy buen equipo de licenciados en educación física también allí, y soy profesor también de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad de Santo Tomás, quien fue la institución que nos dio la posibilidad de trabajar ya a nivel de docencia universitaria, y que tuvimos la fortuna de encontrarnos como amigos, como docentes y como investigadores. Actualmente no estoy muy involucrado en la parte de la investigación, pero sí ya en el año 2020 tengo como propósito desarrollar un proceso postdoctoral que está relacionado con los valores olímpicos y la formación en educación física, en una especialidad en el colegio donde trabajo. Entonces ahí volveré otra vez a los procesos de investigación, con colaboración de investigadores de Francia, con la colaboración aquí de mis amigos, y Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad de Santo Tomás también desarrolló un muy bonito proceso y proyecto desde el año 2011, que es la internacionalización con 2 universidades en Francia, en donde más de 20 estudiantes de nosotros se han visto beneficiados en procesos de movilidad académica y de maestría escópica, y ya tenemos un primer doctor de ese proceso. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación, un gusto conocerte, Jenny. Gracias, Manuel, por convocar otra vez a este grupo de amigos, y bueno, pues aquí estamos para compartir con todos, con todo el aprecio y el respeto que se merece. Muchas gracias. Bueno, Albeiro, muchas gracias a usted por compartirnos esa historia tan bonita, y ese espacio es para ustedes también, para que puedan compartirnos a todos nosotros que estamos como expectantes y que estamos iniciando en este proceso de investigación, de docencia o quizás de la parte profesional. Es muy importante conocer todos esos aportes que ustedes tienen para nosotros. Bueno, ahora nos vamos con nuestro último capo de este día de hoy, Manuel Alberto Riveros Medina. Lo encontramos en Instagram como @biomecánica_piso Manuel Riveros y en @biomove. Quiero que nos cuente un poquito, Manuel, porque usted es el capo de la biomecánica. Cuéntenos un poquito todo ese proceso docente y cómo ha sido ese proceso tan lindo en estos últimos años. Jenny, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. John Freddy, Henry, Albeiro, las personas que nos están escuchando y que en algún momento fueron estudiantes nuestros o compañeros de trabajo, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Manuel Alberto Riveros Medina, soy licenciado en Educación Física en la Universidad Pedagógica Nacional. Al finalizar mi educación física no quedé tan satisfecho y sentía que me faltaba algo, entonces ingresé a estudiar fisioterapia para fundamentarme mucho más en el área biológica. Terminé fisioterapia en la Escuela Colombiana de Rehabilitación, y al igual que Henry, tampoco me veía. Henry hablaba del espacio clínico, yo no me veía en el espacio de un colegio, yo me veía, era mucho más arriba, me veía como entrenador de fútbol, me veía como docente universitario, y hice mi especialización en la Universidad del Rosario en ejercicio físico para la salud, y posteriormente al encuentro que tuvimos con John Freddy, Henry, Albeiro, Carlos Melo, que no está hoy aquí, que será otra persona que tendremos que invitar, ingresé a hacer mi maestría en intervención integral en el deportista en la Autónoma de Manizales, y a partir de ahí, pues pegado aquí al capo de capos en ese momento, que era John Freddy, empecé a aprender sobre investigación, empecé a trabajar con Henry, con Albeiro en la parte que corresponde a persona mayor,
y ahí me fui fortaleciendo en esos procesos de investigación, pero muy pegado de la biomecánica. Entonces, en ese momento, el aporte mío a ese proyecto de investigación que estaba empezando en la Santo Tomás fue desde cómo la biomecánica podía aportar. Eh, Actualmente soy docente de la Facultad de Educación en el programa de Educación Física de la Universidad Libre. Soy docente en la Universidad Autónoma de Manizales en la maestría de Salud y Deporte y en la especialización de intervención fisioterapéutica en ortopedia. Allí desarrollo biomecánica. Soy docente también en la maestría de Pedagogía de la Cultura Física en Tunja, en la UPTC, también biomecánica y prescripción del ejercicio. Y tuvimos la posibilidad de trabajar con John Freddy, Oscar Rubiano, Carlos Leo, Daniel Botero y otras personas en la maestría de la Manuela, donde aprendí muchísimo más de biomecánica y el objetivo mío en este momento es ser uno de los referentes nacionales en el área de biomecánica. Han sido metas que nos hemos puesto todos y que veo que las hemos podido alcanzar y que hoy queremos compartir con quienes están acá. Pertenezco al grupo de investigación de la Universidad Libre del programa de Educación Física, coordino el grupo y estoy trabajando específicamente con el sedentarismo y su relación con las capacidades coordinativas en escolares. Ya hemos hecho bastantes trabajos en este sentido. El año pasado tuvimos la posibilidad de estar en Francia haciendo presentación y en Inglaterra en el BASIS Conference y en el Congreso Europeo de Salud Pública. Este año habíamos mandado trabajos, pero debido al COVID nos tocó frenar. Y ahí vamos con el proceso de investigación en esta área. Gracias, Jenny. Listo, Manuel, muchas gracias. Bueno, capos, ¿cuál es el sistema ahorita? Vamos a plantear una pregunta y van a tener 2 minutos máximo para responderla cada uno. ¿La intención cuál es? La intención es que seamos breves, pero pues que podamos dar respuesta a estas preguntas. Vamos a conservar el orden de presentación para contestar. Entonces, primero nos contesta Freddy, luego Henry, luego Albeiro y por último Manuel, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades para iniciar el camino profesional? Bueno, es una pregunta complicada de resolver porque creo que son muchos factores. En particular, en mi caso particular, yo me fui del país mucho tiempo. Estuve 5 años fuera, totalmente desconectado de lo que estaba pasando en la realidad colombiana. Cuando regresé era un total desconocido y sin experiencia. Y eso en un país centro-suramericano es básicamente estar condenado a trabajar en aquellas cosas que no están, digamos, a la altura de tu formación. Y el reto fundamental fue simplemente agachar la cabeza y decir, bueno, hay que empezar por algún lado y hay que empezar a construir primero un camino y para eso hay que darse a conocer y hay que mostrar lo que tenemos. Esa fue una de las mayores dificultades, la que más recuerdo. De hecho, yo tardé perfectamente 1 año, digamos, como en conectarme en forma en el terreno colombiano. Incluso estuve a punto de irme del país del todo debido a que las garantías para los científicos colombianos que regresábamos no eran en ese entonces y no son ahora tampoco las mejores. Y lo hacen a uno dudar si vale la pena regresar al país o no. Pero se superó y después de deambular en muchos proyectos con el ministerio, con Colciencias y con otras cosas, mi primera gran oportunidad, digamos, en el campo de la docencia y la investigación se la voy a agradecer siempre a la Universidad Santo Tomás. Fue una apuesta supremamente osada por un investigador joven, pues sí, con todas las titulaciones, pero finalmente joven y al cual le delegaron una gran cantidad de responsabilidades en muy corto periodo de tiempo y la idea era pues, tratar de no defraudar y estar a la altura de las circunstancias. Ese fue el mayor reto que yo recuerdo. Muchas gracias, John. Vamos con Henry. Bueno, yo creo que como lo dice John también, siempre hay muchísimos, pero hay algo que quiero destacar acá y probablemente fue una de las dificultades más grandes y tuvo que ver con el hecho de cómo voy a subsistir yo mientras me dedico a estudiar.
por supuesto que cuando uno decide y uno dice, es que hice 2 carreras, hice una maestría, que hice el doctorado, que hice una cantidad de cosas, y se pone a hacer cuentas, es porque ha invertido un número de años bastante grande en términos de la educación, lo cual es bastante válido. Pero la pregunta obligada para muchos que escuchan esto es, ¿y cómo hizo para sobrevivir? O sea, ¿se ganó alguna herencia? ¿Tenía algún padrino que lo... padrino no me refiero al Albeiro, sino un padrino que sí tenga plata, que lo patrocine o algo así? Y la cuestión es un poquito trabajar y estudiar, trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Y eso es bastante difícil en muchas ocasiones. Yo estudié medicina trabajando, siendo entrenador personal, y eso es realmente muy complejo por la obligación de tiempos y por las necesidades. Entonces, pues, dado que mucha gente acá tiene como esa mismo pensamiento, pues vale la pena tener en cuenta que es difícil, pero se puede hacer, y creo que incluso me atrevería a decir que esto es una dificultad que hemos tenido todos en nuestro proceso de formación. Listo, Henry, muchas gracias. Bueno, vamos entonces con Albeiro. Cuéntenos un poquito, Albeiro, cuál es esa dificultad para usted que inició el camino profesional. Eh, Hay dos, yo quiero compartir dos aspectos ahí. El primero es que cuando yo terminé mi pregrado en educación física, yo estudié en Fusagasugá y pues no tenía mucho conocimiento del trabajo y de la profesión aquí en Bogotá. Entonces, afortunadamente tenía un par de amigos que habían terminado primero la carrera que yo, y pues cuando yo llegué aquí a Bogotá, yo ya pues sabían en dónde me podían recomendar para trabajar. Siempre uno de mis proyectos personales fue ser profesor de educación física en colegios, entonces llevo más de 25 años como profesor de educación física, y trabajé también en el Club Cafán aquí en Bogotá durante 10 años como profesor de fútbol y de tenis. El reto de dificultad para encontrar trabajo fue cuando llegué de Francia en el año 2007, después de hacer mi maestría, ¿sí? Y ya era finales de año y pues muy difícilmente lo iban a contratar a uno. Ahí fue el mayor reto porque fue empezar a tocar puertas, empezar a buscar otra vez a los amigos, a los contactos, porque duré 2 años en Francia haciendo mi proceso de maestría y pues de igual forma se desconecta uno del ámbito laboral y académico en el país. Pero afortunadamente la Universidad Santo Tomás me dio la oportunidad de empezar como profesor catedrático en el espacio académico de tenis de campo, y ahí fue donde empezamos a armar equipo con John Freddy, con Manuel, con Henry, con otros grandes maestros que están en la universidad, y pues a partir de ahí, pues el reto era mantenernos. No fue tanto la dificultad de encontrar el empleo, sino el reto de mantenernos posicionados en la docencia. Después de pasar de profesor catedrático, pues el reto ya era mejorar las condiciones laborales con un mejor contrato. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar, y ahí fue donde me hice padrino de Henry y de John Freddy, ¿sí? Dicen que sin plata, pero de igual forma siempre han tenido ahí un apoyo, así sea emocional. Por eso fue la parte de la maestría en psicología del deporte de parte mía, pues también para colaborar en esos aspectos a los recién casados. Muchísimas gracias, Albeiro. Bueno, Manuel, cuéntanos un poquito tu experiencia. Bueno, yo creo que mis grandes dificultades estuvieron en dos momentos. Siempre desde que tengo uso de razón, aunque en mi casa había la posibilidad de que mis padres me pagaran el estudio, yo opté porque quería mirar hasta dónde podía llegar y me pagué la educación física. Yo trabajaba medio tiempo en Carulla como empacador y el otro medio tiempo estudiaba. Pero esto no fue gran problema hasta que llegué a estudiar fisioterapia y empecé a estudiar fisioterapia en la Universidad del Rosario. Y como decía Henry también, aquí era cómo soluciono yo el problema económico versus la posibilidad de estar estudiando cuando los horarios en fisioterapia eran de 7 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 7 a 1. Entonces era bien difícil. En segundo semestre me casé, nació mi hija, por consiguiente ahora que había que responder no solamente por el estudio, sino también por Camila, y era un trabajo bien fuerte. Cuando iba en séptimo semestre, el Rosario se separó de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y yo tenía clarísimo que yo quería era fisioterapia del deporte, y el Rosario no me daba fisioterapia del deporte, me lo ofrecía la escuela, por consiguiente quedé solo en la escuela en mi semestre
con las 11 materias que veía más la práctica, con los docentes solo para mí, pero entonces ahí no había voluntarios, no había por llamado a lista, todo me tocaba a mí, una noche dormía, la otra no, y así sucesivamente, pero creo que ese semestre y medio fue súper importante en la medida que me permitió valorar mucho más lo que estaba construyendo y lo que estaba haciendo. Y el segundo momento bien difícil fue terminando la maestría. En ese momento se terminó mi contrato en la Santo Tomás y no hubo nuevamente renovación de contrato y duré 3 años divagando entre diferentes lugares, pero como decía Albeiro hace un momento, de catedrático y no como docente de planta o de medio tiempo, de tiempo completo. Hasta que en este momento tengo la posibilidad de estar como docente de jornada completa en la Universidad Libre. Entonces, no ha sido fácil esa parte en esos 2 momentos desde el punto de vista de poderse mantener económicamente y de poder cumplir a los requerimientos académicos de la formación y del trabajo. Listo, Manuel, muchas gracias. Bueno, para la siguiente pregunta, yo quiero que ustedes me lo definan en una palabra. ¿Qué palabra utilizarían pensando en qué ha sido lo mejor de trabajar juntos? John Freddy, cuéntanos. Bien, en una sola palabra, muy complicado. Porque es que son muchas cosas las que esa relación trae. Y eso es como darle prioridad a una sobre otra, si no, es que todas se complementan. Y a mí me parece que en este caso, pues si me pierdo una palabra, calidad humana. ¿Sí? Eso es algo que eso es algo que rompe barreras, que facilita que tú básicamente te expongas, que te reconozcas desde tus debilidades, pero también desde tus fortalezas, y que estés presto también a intercambiar con otros colegas y a ayudarse en momentos complicados. Yo lo dejaría como ahí. Muchas gracias, John. Henry, cuéntanos. Bueno, yo no tengo postdoctorado en narrativa, pero calidad y humana son 2 palabras para mí, ¿no? Pero bueno, yo no soy el postdoc, pero bueno, no importa. Yo sabía que iba a mamar gallo por algún lado. Yo sabía que no se iba a quedar callado. No, mentiras, mentiras, pero el término que yo utilizaría, la palabra que yo utilizaría para definir el trabajo, yo diría apoyo. Porque siempre que hemos necesitado algo, siempre que hemos requerido algo para nuestro trabajo, sabemos, y yo creo que de eso no hay ninguna duda, de que con que tomemos el teléfono y llamemos a John, ayúdeme con esto, ayúdeme a adelantar esto, Manuel, Albeiro, y los otros capos que no están aquí, pero que también hacen parte de ese grupo, sabemos que están allí. Entonces yo utilizaría apoyo, que sí es una sola palabra. Muchísimas gracias, Henry. Bueno, Albeiro, cuéntenos una palabra o una pequeña frase que pueda representar ese trabajo juntos. Para mí lo más importante es la amistad, esa es la palabra, ¿sí? A partir de ahí es que nosotros 4 más los capos, porque hay otros capos bien fuertes que también nos aportan bastante y de pronto de algún momento, de alguna posibilidad le podamos aportar nosotros a ellos también, es la amistad. A partir de ahí pues hemos construido los proyectos, hemos construido y aportado a la docencia, a la investigación, y lo que dice Henry, somos de esos amigos que a las 2, 3 de la mañana puede uno llamarlos y uno está confiado de que le van a contestar, de primero, y segundo, uno cuenta con ellos para lo que se necesite, mismo para dejarlos quedar en el apartamento por si de pronto tienen algún inconveniente en la casa, pues siempre va a haber un padrino y un capo que es soltero, que es el que puede generar ese tipo de confianza y de amistad entre todos. Entonces, pues para mí la amistad, que es lo que llevamos, y este es un grupo de amigos, no solamente nosotros 4 y a partir de hoy estás incluida en el grupo Jenny, somos un grupo de amigos nacionales y con algunos amigos también en el extranjero que contamos con ellos y ellos también pueden contar con nosotros. La amistad. Albeiro, muchas gracias, muy amable. Bueno, ya saben dónde pueden llegar cuando tengan algún inconveniente. Bueno, Manuel, cuéntanos un poquito cuál ha sido lo más chévere de trabajar juntos. Primero, Albeiro empezó a hacer publicidad que es soltero. Pilas quien esté interesado por ahí. Para mí la palabra es pasión, porque creo que cada uno desde su área, desde su referente,
hace las cosas con gran pasión, con gran amor, con gran entrega y los resultados se ven en cada uno de los espacios donde está cada uno de nosotros. Entonces, en este gran grupo de seres humanos, porque es lo primero que hay acá, grandes seres humanos que nos conectamos a través de un proyecto en una universidad como la Santo Tomás, ahí se ve la pasión que cada uno tiene por lo que hace. Entonces me parece que esa palabra es importante acá, sumada a la amistad, sumada a las dos palabras de John Freddy. Entonces, pasión es la palabra. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle paso a la siguiente pregunta y es un poco más relacionada con la investigación y la docencia y qué es lo que los motiva a realizar esas prácticas de forma tan apasionada y a continuar ese proceso docente investigativo. Cuéntanos, John. Bien, la investigación básicamente llegó a mi vida de una forma accidental, básicamente por una profesora muy particular, que es una docente que admiro mucho y una investigadora colombiana de renombre, que es la doctora Carmen Lucía Curcio, quien fue la que me dio los primeros módulos de investigación y me hizo pensar que la educación física tenía un papel importante y que no se estaba viendo. Fue a raíz de eso que me fui del país porque definitivamente no tenía las habilidades para ser profesor como las tiene el profe Albeiro, porque me pensaba de otra manera la educación física, porque quería otras cosas diferentes. La investigación es la posibilidad de preguntar abiertamente por muchas cosas que te cuestionas constantemente, no solamente de los fenómenos en los cuales te formas profesionalmente, sino incluso de la propia vida. Cuando tú aprendes a ir dando solución o a ir respondiendo paulatinamente o dando alguna respuesta a algo, eso es supremamente motivante y apasionante, sobre todo cuando eso que tú estás, a eso que tú le estás dando respuesta eh, tiene un impacto y un impacto supremamente positivo e interesante dentro del campo de la salud pública. Eso fue lo que me pasó un poco con todo lo que aprendí cuando entendí que más que la titulación, más que todas esas cosas que tú estabas adquiriendo, era la posibilidad de generar un cambio social a partir de la generación de ciencia. Eso en el caso de la investigación. Investigación y docencia en Colombia no pueden separarse y en muchos sitios del mundo. Cuando yo regreso a Colombia, regreso más con una pasión por investigar que por enseñar, y en eso debo ser honesto. Y para mí llega la docencia como una experiencia revitalizadora que me da otra mirada y otra perspectiva de mi ejercicio profesional, porque implica que tú tengas la capacidad de coger algo muy complejo y simplificarlo para otra persona que quiere también aprender. Pero es que ese aprendizaje está mediado por cantidad de cosas. Lo que tienes ahí es un sujeto que tiene una historia de vida, y si tú tienes un aula, tienes 35 historias de vidas diferentes. Y yo me empecé a tocar por esas historias de vida, porque resulta que muchas de esas historias de vida coincidían con ese sueño inicial que yo tenía de vivir, de ser profesional en algo, de que esto me diera con que tener un proyecto de vida concreto, es decir, poder pagar mi casa, mi carro, viajar. Y cuando yo veía a esos pelados hablando de eso y que tenían los mismos sueños, y ya llevábamos unos pasitos adelante, me di cuenta que la labor de investigador no se podía quedar solamente en el laboratorio, o solamente en los papers, o solamente en las conferencias, sino que también estábamos llamados de alguna manera a dar el testigo y decir, bueno, no me las sé todas, pero lo que sí puedo decirles es que ahí hay un mundo muy interesante que usted debería explorar, que estudiar vale la pena, que el conocimiento es una forma, definitivamente, es una herramienta para que tú construyas y hagas con tu vida lo que quieras. Esas son las dos cosas que me han llevado, digamos, a ejercer la investigación en la docencia. Muchas gracias, John. Bueno, Henry, cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que en el caso de la investigación y haciendo un poquito parafraseando lo que dice John Freddy, pues no pueden desligarse definitivamente y menos en nuestro país. El tema de la investigación
digamos que algo que suena así como medio filosófico, como medio inspirador, y es la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la verdad. Y eso, sin lugar a dudas, pues se articula obviamente con algo que es natural en todos nosotros y es esa curiosidad por saber y entender más. Y creo que por allí se centra el tema de la investigación. Pero es innegable que cuando tú logras poner tu primer paper, lo publicas, o cuando te llaman a dar una conferencia porque la gente cree en lo que tú dices, o cuando se vuelve uno el referente para un tema en específico, eso genera una satisfacción personal que es indescriptible. Eso es innegable y esa sensación a mí particularmente me gusta mucho y la disfruto enormemente. Y eso obviamente junto a ese deseo inicial de aprender y crecer, pues digamos que me retan a mí como investigador cada vez más. Y el tema de la docencia, pues también tendría un doble sentido. Y el primero tiene que ver básicamente con el hecho de que cuando se enseña, se aprende muchísimo más. No es posible desde ningún punto de vista enseñar algo que uno no entienda plenamente. Si uno no lo entiende, no debería ni siquiera osar intentar enseñárselo a otros. Y ese reto de entenderlo plenamente para poderlo enseñar, pues es algo que tiene muy bonito la docencia. De hecho, hay, y no me da pena decirlo, hay muchas ocasiones en las que ha sido en medio de una charla y en medio de una exposición y en medio de mi presentación que he entendido el fenómeno, que a veces doy un paso para atrás y miro el tablero otra vez y digo, ya sé por qué es así. Eso sucede y eso significa y eso me emociona porque me obliga también a estudiar muchísimo. Y el otro parte interesante que tiene la docencia es que uno ve crecer a sus pupilos, uno los ve crecer. En el caso de la Facultad de Medicina, uno los ve cuando entran en los primeros semestres y ahorita particularmente tengo ya graduados que están ahí, que siguen guardando esa admiración y que sigo en contacto con ellos, ya profesionales, ya médicos, muchos haciendo sus especialidades, solo por nombrar la Facultad de Medicina, porque obviamente en la Santo Tomás y en las otras universidades hay muchos otros profesionales. Entonces es muy bonito sentir que uno ha aportado un poquito en esa formación. Eso ayuda muchísimo y lo hace sentir a uno muy bien, definitivamente. Muchísimas gracias, Henry. Bueno, vamos con Albeiro. Cuéntenos un poquito qué lo motivaba a ser ese investigador y docente que puede ser referente también en nuestro país. Cuéntenos un poquito. Yo quiero citar una frase que utiliza un gran amigo de nosotros también, que es un gran referente para nosotros los cuatro y se llama Fernando Guío, que él dice, a la docencia hay que hacerle reingeniería todos los días. Cuando él habla de reingeniería es que para cada sesión de clase, para cada proyecto, para cada sílabus, para cada plan de estudios, para cada programa, pues hay que hacer investigación para poderlo desarrollar de la mejor manera y entregar de la mejor calidad ese proceso. Entonces, para mí, la investigación y la docencia han ido de la mano, ¿sí? Mucho menos en la publicación de artículos, ¿sí? Pero sí más en la parte de preparación y de reingeniería a esas clases de educación física en los colegios donde he trabajado y también pues en los espacios académicos que he desarrollado en la Santo Tomás y también en otras universidades en Bogotá. Entonces, para mí, la docencia ha sido pues ese camino a recorrer porque siempre pues el sueño era ser profesor de educación física y pues me uno a lo que dice Henry, el ver a nuestros estudiantes cuando teníamos el grupo GICAES en la Universidad de Santo Tomás, la cantidad de estudiantes que querían pertenecer a nuestro semillero de investigación, ¿sí? Y que actualmente ya hay magíster, ya hay un doctor, ya hay personas que están desarrollando sus proyectos de investigación en las universidades donde trabajan y que cuando fueron nuestros estudiantes, para nosotros era un orgullo contar con ellos y aportarles cada uno desde su experticia y desde su conocimiento y que ahora podemos decir que son colegas de trabajo, que podemos contar con ellos ya como amigos, que podemos contar con ellos ya como algún referente en sus procesos de formación académica a nivel de postdoctorado o de doctorado, de maestría, y que de una u otra forma se han convertido también con mucho orgullo en nuestros discípulos. Entonces, pienso que la docencia y la investigación, en mi caso, son de trabajo de casi todos los días, de estar haciéndole una reestructuración a los planes, a las clases, para ver en qué se le puede aportar a los estudiantes. Yo trabajo en un colegio público y pues en algunas ocasiones las condiciones de los estudiantes que van a la institución
a estudiar, pues no son las mejores. Entonces, qué mejor que desde la educación física y que uno pueda hacer en determinado momento un ejemplo y un apoyo para esos estudiantes para que de pronto tengan un proyecto de vida mucho mejor y así puedan desarrollar pues una mejor vida laboral y profesional a futuro. Muchísimas gracias, Albeiro. Bueno, Manuel, cuéntanos un poquito qué te ha motivado a ser investigador y docente. Bueno, inicialmente la parte de investigación, sin saber uno que eso es investigación, es poderle dar respuesta a todas esas inquietudes que el mundo te va mostrando a través de tu ciclo vital. Cómo te van surgiendo preguntas y tú buscas dar respuestas y ante ese buscar dar respuestas empiezas a escarbar y escarbar en diferentes espacios para poder encontrarlas. Siempre soñé, cuando estudiaba educación física, siempre soñé con un día, así como dice Henry, poder dar una conferencia, estar en un auditorio y decir, uy, qué chévere, aquí yo estoy dirigiendo la cosa. Siempre soñé con poder compartir aquello que la vida me daba la posibilidad de aprender, el poder transformar proyectos de vida. O sea, me toca la parte más difícil porque todos la dicen ustedes ya y me dejan a mí la parte final, pero el poder ver a los muchachos que están frente a uno y decirles, hey, mire, no se quede ahí, deje la pereza, mire que si hay oportunidades, solamente que usted tiene que lucharlas y trabajarlas, el ayudar a transformar una sociedad como la que tenemos, tan injusta, tan corrupta, y donde los buenos seres humanos podemos hacer grandes cosas y hacer crecer este país. Eso me movió a mí hacia la docencia, el poder compartir, el poder transformar, el poder motivar, el poder saber que hay gente que quiere hacer cosas diferentes y no repetir lo que todo el mundo repite. Aportarle a la profesión, en este caso a la educación física, a la fisioterapia y poder mostrar que hay caminos diferentes, desde la biomecánica, el que me apasione mostrar la biomecánica de otra manera y hacerla sencilla, eh, alcanzable para todos y no dentro de ese esquema que a veces uno dice que qué difícil es la biomecánica. Entonces, sumado a esa docencia, esa investigación y esa proyección social, poder contribuir a una sociedad para que crezca realmente. Entonces, es satisfacer esas necesidades de conocimiento, pero a la vez es motivar a otros para que crezcan son los ejemplos que ha dado Albeiro y la satisfacción de poder encontrárselos y que cuando ellos han viajado, cuando yo he viajado y se los encuentra uno, encontrar ese agradecimiento, esa mano amiga de ellos cuando dicen, profe, gracias porque usted contribuyó a que estemos acá. Entonces, eso me mueve mucho en la docencia y la investigación. Listo, Manuel, Henry muchas está gracias. que mama gallo. No, es que ahí ustedes seguramente recordarán una estudiante muy querida de nosotros, Viviana Costa, estaba aquí chateando, entonces le preguntaba que si nos veíamos igual de jóvenes a cuando le dictamos clase. No sé si por la amistad nos dice que sí, pero bueno, eso espero. Yo voy igual de viejo a Ah, Manuel, pero bueno. Profe, pero por ahí está Magali Bediño se ven también. igual de jóvenes todos, profe. Eso. No se preocupen. Gracias, porque ahí también está Diño y está Sí, Magali. hay varios. Le falta También está, Mauricio. A también Magali está le falta Javier. Mauricio. ¿Se acuerdan de Javier? Nuestro compañero también está por aquí. También anda por ahí, qué Qué chévere bueno. eso. Bueno, este espacio también es para compartir un poquito con esas personas que los conocen a ustedes de mucho tiempo, en los cuales ustedes les han aportado y desde la parte, digamos, humana han construido también grandes profesionales. Entonces, muchas gracias por eso. Vamos a continuar y aquí sí quiero que seamos puntuales. Una palabra para decir qué es lo más fácil de ser docente y qué es lo más difícil de ser un investigador o de ser un docente. John, una palabra. Recursos. Para mí ha sido lo más difícil en Colombia, trabajar recursos. Ok. Y lo más fácil, eh, lo más fácil es más difícil. Lo más fácil, déjame la pienso. No, muy complicado. Eh, no sé si he corrido la suerte, pero yo pensaría que tiene que ver con la actitud por aprender. Sé que son dos palabras, señor León, pero es la actitud de querer aprender que me he topado con muchos estudiantes, no son pocos. Es decir, uno pensaría que por la masificación pues, de
de la educación y toda la cosa, cada vez es menos el estudiante como encantado por ser científico, investigador o por apasionarse por las cosas, pero no, hay un buen grupo por ahí. Serían las dos cositas que agregaría. Listo, John, muchas gracias. Excelente las dos palabras. Bueno, Henry, cuéntanos. Yo no sé si hay algo fácil, es que la pregunta es complicada. Yo creo que en el fondo todos tenemos algo que nos hace que sea más fácil. Yo creo que hay algo que es muy propio de cada uno de nosotros que hace que sea fácil. No es precisamente el entorno, sino es algo. Y yo apuntaría que lo que hace que de pronto, no es que yo sienta que sea más fácil, pero por lo menos lo veo más fácil que en otras personas, es la organización. Creo que yo soy bastante organizado dentro del proceso y eso me ayuda a de pronto no estresarme y no reventarme tanto como he visto en otras personas. Y lo difícil, ah, ya John dijo una palabra que es clave, la de los recursos, yo sumaría el tiempo. Tenemos tiempos que son muy limitados y en las universidades, digamos que esa distribución entre la carga académica y la carga investigativa hace que en ocasiones no podamos destinarle todo el tiempo que queremos y que se necesita en ocasiones para hacer un buen trabajo investigativo. Pero eso sumado a los recursos, definitivamente. Muchas gracias, Henry. Bueno, Albeiro, cuéntenos una palabra que para usted sea lo más fácil y otra para expresarnos lo que es lo más difícil de ser investigador y docente. Bueno, yo había pensado en el tiempo, pero ya como Henry lo dijo, yo pensaría es algo, algo que tiene que relación con el tiempo y son los momentos en donde de pronto pudiéramos compartir más entre todos y pudiésemos desarrollar eh, unos proyectos de pronto más complejos o de mayor impacto. Pero yo había pensado de inicio el tiempo, porque ser docente y ser investigador en un país como Colombia es bastante complicado. Entonces, pensaría yo en los momentos. Y lo más fácil es la diversidad. Nosotros, cada uno de nosotros, como lo decía Henry, tiene algo diferente a los otros que hace que eso pueda generar proyectos con diferentes puntos de vista. Recuerdo una investigación que se hizo por allá sobre el año 2010-2011 sobre un análisis psicológico y fisiológico de futbolistas que se entrenaban a 2.100 metros de altitud y cada uno desde su formación académica, su experticia y su investigación aportaba a ese proyecto. Entonces, para mí, en lo difícil están los momentos y en lo fácil está la diversidad. Listo, Albeiro, muchas gracias. Manuel, cuéntanos. Yo creo que desde la investigación, la parte fácil es que ese algo del que habla Henry es la capacidad de convocatoria que tenemos para que haya personas que quieran estar trabajando a nuestro lado. La parte difícil, la parte independiente de los recursos de los que habla John Freddy, Henry y Albeiro, es que realmente muchas veces las instituciones no se comprometen y no les interesa la investigación como tal, sino es un proceso de pantalla nada más. Entonces, esa parte me parece compleja, que tú estés generando propuestas, pero realmente las instituciones no apoyen esos procesos para investigación. Desde la docencia, me parece que la parte más fácil para mí, sobre todo desde las materias que dicto, es la pasión por los temas que desarrollo. Entonces, eso me facilita totalmente el poder desenvolverme. Y la parte más difícil es tratar de convencer a estos muchachos que realmente vale la pena cuando vemos que no los mueve nada. No los mueve nada en una sociedad que es muy ignorante y que necesitamos transformar. Esa parte es muy difícil y muy frustrante, el saber que por más de que te esfuerzas y preparas la clase y haces las cosas para que pueda haber una evolución en ellos, para ellos pasa inadvertido. Esa parte me parece difícil. Listo, muchísimas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Y esta es un poquito más desde el triunfo o el éxito que han tenido como docentes o como investigadores, y es, ¿cuál ha sido el momento de mayor satisfacción dentro de su carrera científica? Recuerde ese momento puntual que usted sintió que allí era el más, ahí se convirtió en el capo. Cuéntenos, Freddy, un poquito. Uf, definitivamente lo voy a asociar directamente cuando culminé mi tesis doctoral, porque la verdad eso tiene, pues no podemos por el tiempo pues hablar de cantidad de cosas que se suman en ese proceso.
pero cuando uno logra diseñar su anteproyecto, trabajar en ese anteproyecto, ir a campo, recoger toda la información, hacer todo el proceso de análisis, que el análisis te salga bien, que presentes esa información y que bajo la lupa y la mirada y el escrutinio de expertos y de expertos que tienen mucha más experiencia que tú, toda una vida haciendo investigación, y en mi caso tuve la oportunidad de tener evaluadores extranjeros, los 5 que tuve, que bajo la mirada de ellos tú finalmente tengas el aval y te digan, hey, bienvenido, eres investigador. Ese es tu primer gran aporte, y ese primer gran aporte te debe recordar que tú estás hecho para hacer ciencia. Eso fue, digamos, lo más motivante para mí, lo que más me llenó en su momento. John Freddy, muchas gracias, muy bonito. Cuéntenos, Henry, su experiencia. Yo creo sin duda que también está en la misma línea. El día de la sustentación, esa vaina es para sentir uno que se orina el susto cuando comienza, pero apenas termina y ya se le da el reconocimiento, o por lo menos le dicen aprobado, y cuando uno tiene digamos que la fortuna de que no sea solo el aprobado, sino que le hagan el reconocimiento adicional, ¿cierto? El cum laude, el summa cum laude o el magna cum laude que llaman por allí para ponerle nombres bonitos, pero que no significa otra cosa sino, oiga, lo hizo bien, qué chévere, qué buen trabajo. Y sabe uno que eso es el resultado incluso no de los 5 años, sino que es el resultado prácticamente de media vida, porque es mucho lo que se invierte, es mucho lo que se arriesga. Hijo de pucha, esa vaina sí que, eso sí que se siente buena. Creo que esa ha sido uno de esos momentos en donde incluso Albeiro me acompañó en esa ocasión y no lo olvido, eso todavía me acuerdo. Muchas gracias, Henry. Bueno, escuchemos a Albeiro. 18 de diciembre del 2012 a las 10:30 de la mañana, el presidente del jurado, que se llama el señor Jacques Bless, junto con el equipo Thierry Michaud, Alain Bilbro, Jacques Mikhailovich, a las 10:30 de la mañana me dijeron, señor Albeiro Sánchez, por favor ingresa a la sala. Vamos a determinar cuál es el veredicto de la sustentación de su tesis doctoral. Creo que en eso coincidimos todos, ¿sí? Vamos a decir si pasa o no pasa, y si pasa a las 3 de la tarde se tiene que presentar en el auditorio de ingeniería para toda la ceremonia de recepción del diploma de doctor. Entonces, a las 10:30 de la mañana, junto con la familia, una familia bastante hermosa que en Brest me generó y me dio esa posibilidad de poder vivir en Francia bajo unos recursos económicos míos muy deplorables, pero ellos me brindaron todas las posibilidades de hacerlo. Este 18 de diciembre pude sustentar mi tesis doctoral y a las 3 de la tarde tener el honor de recibir mi diploma de doctor en sociología de las actividades físicas y deportivas de manos de un premio Nobel de física francés del año 2006. O sea que ese día pues dije, ya aquí pues logré llegar a un nivel en donde siempre el sueño personal, familiar, y pues con este poco de amigos que teníamos desde el 2008, pues también era una satisfacción poder demostrar de qué podíamos cada uno de nosotros llegar. Entonces, creo que coincidimos los tres hasta el momento, el día que recibimos nuestro diploma de doctor, o que nos dijeron que ya éramos doctores en el área del conocimiento. Ok, Gracias. Albeiro, muchas gracias. Bueno, por ahí nos están escribiendo algunos participantes, nos están comentando que lo que los caracteriza a los 4 es la humildad. Entonces, un aplauso a ustedes mismos por esa bonita labor, y vamos a escuchar a Manuel y nos va a contar ese espacio o ese momento de mayor satisfacción que ha tenido dentro de la carrera. Sigue en la misma línea de ellos, solamente cuando yo recibí mi momento de sustentar la tesis de maestría, fue un momento bien interesante y una anécdota bien chistosa, porque hicimos la sustentación. En ese momento sabemos que habían 2 grupos de investigadores en el aula donde estábamos haciendo las sustentaciones, y esos 2 grupos eran grupos contradictorios. Entonces, cuando hay grupos contradictorios, el grupo de base va a preguntarle en gran forma a quien está defendiendo con
con intencionalidades a veces no tan buenas. Afortunadamente ese día yo hice la presentación, John Freddy me guió muchísimo en el montaje, la sustentación, y fue totalmente limpia. Entonces yo terminé mi sustentación, salimos todos, nos llamaron y empezaron a nombrar cada una de las personas que había defendido la tesis, y empezaron a decir fulanito de tal aprobó, fulanito de tal no aprobó, fulanito de tal aprobó, y cuando llegaron a mí dijeron que meritoria, aprobada meritoria. Y yo ni me había dado cuenta hasta que mi compañera que estaba al lado, ¡ping! ¡Qué codazo el que me dio! Y me dijo, meritoria, hola. Entonces, realmente ese momento, desde el punto de vista de la carrera científica, es bien importante, es bien significativo, y es donde uno realmente empieza a recordar todo eso que ha hecho a lo largo de su vida y de su formación, y empieza a agradecer todo lo que ha tenido la posibilidad de hacer. Entonces, ellos en sus doctorados, yo en mi maestría, pero definitivamente ese momento no es el grado, es el momento en que uno defiende lo que ha ido desarrollando. Vale, Manuel, muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Les recuerdo a todos los asistentes que BioMove lo que quiere es entregar un espacio de estos donde todos podamos compartir el conocimiento, podamos aprender de esos capos, de esas grandes personas que nos han compartido un momento y un espacio de todo lo que ha sido el proceso. Bueno, continuamos con las preguntas y eso ya tiene que ver con los momentos que estamos viviendo actualmente. ¿Qué ha significado pasar del aula a ser un docente online? John, cuéntanos. Bueno, a diferencia del maestro que se lanzó a esto, primero que es el doctor Henry León, para mí ha sido un total reto, porque digamos que yo gozo y disfruto más del trabajo en el aula y de la interacción con los muchachos en el laboratorio, pero no desconozco también que estas son nuevas formas en las cuales se están comunicando y en las cuales se está también trabajando cosas muy interesantes. Para mí ha sido un total reto, la verdad, ha sido un total reto que lo asumo como lo he asumido cantidad de cosas en mi vida y que lejos de tenerle miedo me parece interesante, me parece motivador. Y bueno, la idea es generar academia y que esa academia se traslade a los medios virtuales, también de alguna forma para hacer presencia allí y decir, hey, está bien que se esté ejerciendo la profesión, pero hay que ejercerla con calidad, hay que ejercerla basada en la evidencia, hay que ejercerla con rigurosidad, y esa ha sido, digamos, la mayor motivación para hacer ese cambio de los modelos convencionales a los modelos virtuales. Pero definitivamente la palabra es reto, es un reto total. Listo, John, muchas gracias. Henry, cuéntanos qué ha sido eso y usted que ha sido pionero de esas clases online, cuéntenos un poquito cuál es su experiencia o su opinión al respecto. Uy, no, qué cosa padura. Es complicado porque gran parte de la actividad que nosotros hacemos tiene que ver con la interacción, tiene que ver con el, hey, ¿qué pasó? Cuéntame usted qué opina, usted para dónde va, qué hace, qué siente. Y a veces esa relación se pierde totalmente cuando nosotros estamos, obviamente, en el contexto online. A veces uno no sabe si quien está ahí al otro lado está durmiendo, o está escuchando, o está leyendo, o está chateando, o qué está haciendo. Es bien difícil. Entonces, creo que ha sido una cuestión de reinventarse. En este caso, no, digamos que es un poquito las actividades que son teóricas, más o menos, pero lo que es práctico, sí, perdidos totalmente, qué cosa complicada. Ha sido cuestión de reinventarse, ese sería el término que utilizaría en este caso. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Albeiro, cuéntenos un poquito cómo le ha ido en ese proceso online. Pues es un completo desafío debido a que en mi vida había hecho una clase así de charla, de pronto un encuentro de asesoría con algunos estudiantes que estudiaran en Francia, pero clase como tal, nunca. Y más cuando el espacio académico que dirijo en la Universidad Santo Tomás de Sociología del Deporte. Entonces, no poder tener esa relación directa con los estudiantes, pues ha sido un poco complejo y entre comillas lo llamaría algo como coherente, ¿no? De sociología cuando ni siquiera usted está en contacto con las personas. Pero encontramos una fortaleza en el COVID-19 y fue como a través de nuestro espacio académico podíamos hacer actividad física, ¿sí? E integración familiar, ¿sí? Al interior de las casas de todos los estudiantes que tengo yo.
Y resulta que ese fue un eje bien importante que nos pudo articular la actividad física, la facultad, el espacio académico de sociología del deporte y el desarrollo de las sesiones virtuales, pues generó bastante expectativa porque había mucha pregunta y podíamos retroalimentar bastante con los estudiantes. Dejamos de hacer un formato de dar una información, sino mirar cómo el COVID-19 a partir de ahí se convertía como en un eje para poder hablar de sociología, de la actividad física, sociología del deporte, sociología de la recreación, ¿sí? Y cómo podíamos desarrollar un proyecto interesante con los estudiantes. Entonces, para mí la cuestión fue el desafío, para mí, para tener que entender un poco de la virtualidad y la tecnología y cómo poder desarrollar el plan de estudios y el programa con los estudiantes. Muy bien, Manuel, cuéntanos un poquito esa experiencia. Creo que las características de nosotros cuatro son de ser muy dinámicos, de estar moviéndonos para acá, para allá, de estar interactuando y llegar a sentarse en una silla a mirar cuadritos, que como dice Henry, no sabe si esos cuadritos están durmiendo o están comiendo o si están poniendo cuidado o si le están, como a veces sucede con los micrófonos que les quedan abiertos echando madrazos. Pero definitivamente sí ha sido un reinventarme, para mí ha sido un reinventarme, ha sido una oportunidad nueva de aprender cosas diferentes, de tratar de llegar, como dijo alguna vez Henry en una reunión que hicimos en el apartamento de Albeiro, de llegarle a más gente, que no es la que está en el aula con nosotros, sino poder compartir lo que sabemos de una manera mucho más científica, de una manera mucho más coherente con la realidad y con procesos de responsabilidad. Entonces sí ha sido un reinventarme y una gran posibilidad para aprender y compartir lo que he podido aprender. Ok, muchísimas gracias por compartir esas experiencias. Bueno, y ahora una pregunta un poco más importante. En estos tiempos encontramos mucha información desde la parte de las redes sociales o si queremos buscar de pronto en una base de datos científica, pues tenemos que fijarnos en algo. ¿Qué creen ustedes o cómo podemos reconocer lo que sirve y lo que no en educación virtual? Hoy día encontramos que se están aperturando muchos cursos, toda esa información es válida. ¿Qué tenemos que atender nosotros o qué nos recomiendan para poder realizar y escoger mejor ese proceso formativo? Bien, en tema de narrativa y comunicación científica hay que tener mucho cuidado, porque incluso las publicaciones, digamos, formales de ciencia cometen o publican intencionalmente y a raíz también de los estándares de publicación y visibilización, cometen errores y es que pasan mucha información con criterios metodológicos y con análisis un poco débiles. Casi que podríamos decir que lo primero que tenemos que hacer es educarnos en la forma de cómo consumir esa información científica. Ese es el primer elemento. Entonces, cuando alguien pasa a medios virtuales y en los medios virtuales pone una partecita de un artículo o piensa que un ensayo clínico aleatorizado puede funcionar y se puede aplicar fácilmente en una población particular, posiblemente lo hace desde la idea de que como apareció en una revista prestigiosa o lo dijo fulanito, entonces así debe ser. Y el mayor error que se comete es que no hay una adecuada interpretación de las metodologías empleadas, así como de los modelos de análisis que se emplean para esas metodologías, y por tanto eso pone en entredicho los sesgos que puedan tener esos resultados. ¿Qué le puedo decir a la gente que consume medios virtuales? Primero, que es muy importante que se fije en la experiencia y trayectoria de la persona que está publicando como elemento número uno. Segundo, que tenga mucho cuidado cuando existe una intencionalidad con la información que se publica, porque hay una labor ética de los científicos y los académicos y es decir la verdad, así esa verdad vaya en contra de muchas cosas que nosotros creemos. Y el tercer elemento es preguntar. En caso de que las cosas publicadas allí no nos dejen como satisfechos, si exista algo desde la teoría o la práctica que todavía no está como muy claro, vaya a la fuente original y pregúntele al investigador o a los investigadores que están trabajando sobre el tema. Es como las recomendaciones que daría. Gracias. Muchas gracias, John. Bueno, vamos, Henry, para ir cerrando, esa es la última pregunta que ellos nos van a contestar. Entonces, vamos a hacer y a escuchar ese gran aporte que nos tienen para ir cerrando nuestra charla, Henry.
Yo creo que John hizo, digamos que una descripción perfecta de cómo poder nosotros identificar esa información. Me quedarían pocas cosas realmente por agregar y una de ellas que agregaría en este caso sería básicamente eh, hay que cuestionar y hay que ser personas que debemos dudar de toda la información que nos presenten, sin importar incluso la fuente de la que venga. Por sesgos, por investigadores, por el origen, porque tiene intereses económicos, cualquier cosa hay que cuestionarla. Y cuestionense aún más, y cuestionémonos aún más, cuando esas personas que nos están tratando de vender una verdad, entre comillas, esté relacionada con vínculos económicos de otro tipo. Eso es muy frecuente. Entonces la persona sale y habla de las maravillas de una cosa y cuando se da cuenta eso es lo que está vendiendo. Entonces, pues por supuesto que habla maravillas de ella porque obviamente hace parte de su negocio. Entonces creo que es eso, hay que ser muy cuidadosos. No coman cuento, no coman cuento como dice un libro de una muy buena amiga que se llama Dayana Castillo. No coman cuento porque no siempre todo es lo que parece. Muchísimas gracias, Albeiro. Cuéntanos un poquito. Bueno, John y Henry ya lo han dicho casi todo. Yo, hace un par de semanas, la Universidad Santo Tomás organizó unos eventos virtuales que llamaba el panel de expertos. Tuve la fortuna de participar con Henry. Y primero, la presentación de los panelistas o de las personas eran personas con recorrido académico importante en docencia y en investigación. Y segundo, todo lo que mostraban hablando de los temas o del eje temático eran investigaciones originales, ¿sí? Entonces no estaban diciendo ni mentiras ni diciendo cosas que no iban en contra de lo que es la realidad. Entonces, pues ya lo que dice Henry, pues en algunos casos utilizan estos medios, algunos influencers o algunas personas para vender algún producto, pero generalmente cuando yo escucho este tipo de situaciones, lo que dice Henry, dudo y reviso a nivel de internet quién es la persona que lo está diciendo y si hay coherencia entre su discurso y lo que ha hecho en su transcurso de la vida, ¿no? Y para mí primero que esté fundamentada desde la ciencia, desde la investigación y que sean aportes significativos para la salud y para el bienestar de las personas. Gracias. Vale, Albeiro, muchísimas gracias. Manuel, cuéntanos un poquito qué sirve y qué no en educación virtual desde tu perspectiva. Definitivamente, ya lo han dicho todos ellos tres. Yo lo que miraría es qué es útil, qué es eficaz y que no cause daño. Ya ellos lo dijeron desde pilas con la publicidad, duden, cerciórense de que lo que se está diciendo realmente es. Entonces, en ese sentido, y con lo que está pasando en este momento en la pandemia, creo que la educación virtual se ha ido disparando y han salido una serie de propuestas que invitan a que la gente participe de dichos cursos o seminarios o lo que sea, pero hay que mirar realmente qué hay de fondo y quiénes son los que lo desarrollan realmente. Entonces, en este sentido, hay que dudar, esa es la palabra, dudar y corroborar por sus propios medios, yendo a la fuente, como decía John Freddy, de si lo que le están vendiendo a uno es realidad o no le están vendiendo la realidad o si vale la pena o no vale la pena. Porque aquí la idea no es de tener un cartón, un certificado debajo, sino creo que lo hemos demostrado a lo largo de la charla de hoy, es que esto es compromiso, responsabilidad, trabajo, cumplir con las metas que uno tiene. Entonces, sea virtual o sea presencial, lo importante es que cada uno sepa que no es un camino sencillo, que tampoco es el camino súper difícil en la medida que usted se organiza, se pone metas y busca cómo cumplirlas, sobre todo con honestidad, con responsabilidad, siendo buenos seres humanos. Yo creo que ese es el punto más importante. No podemos ver a través de la virtualidad las caras de los otros, no podemos compartir y saber realmente si están siendo honestos o no están siendo honestos, pero sí me parece que es importante que quede este mensaje en todos y es la necesidad de transformar una sociedad a través de la educación, de la investigación y de toda la posibilidad de llevar esto a la comunidad. Muchísimas gracias, Gina. Bueno, Manuel, muchas gracias. Gracias a los 4 capos que nos acompañaron. Ya vimos que no son solo capos de la docencia y la investigación, sino capos como calidad de persona. Entonces, muchas gracias por esos aportes, por compartir con Biomove, que quiere
que compartan también sus experiencias de vida y que puedan ser motivadores de más personas que están creciendo en el proceso académico y científico. Damos por terminada esta charla, muy amables, nos esperamos en una próxima ocasión y que tengan un lindo día. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amigos. Jenny, muchas gracias por tu colaboración y bueno, un abrazo para todos. Gracias a todos. Gracias, mis profes, qué alegría volverlos a ver a todos. Chao, Viviana, un Chao, abrazo. Viviana. Chao, Magali. Un abrazo También estás fuerte. igualita, Viviana. Chao. Ah, gracias. Chao. 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 Profe. La doctora Magali está por ahí callada. Escuchándolos atentamente, escuchándolos atentamente. Ah, bueno, un Chévere, saludo, Magali. Bueno, Muchas gracias a Oiga, ustedes, ya lo profe. puse en el chat, pero muchas gracias a los 4 por